Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de escribir una noticia es saber de qué vamos a informar, y para ello es imprescindible una buena labor de selección. La noticia es un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental, pero fundamentalmente reciente. Para que exista debe contener el hecho o el acontecimiento, debe ser de actualidad y debe ser de interés público. No todos los hechos son noticia, pero sí lo serán los que sean capaces de generar una corriente de comentarios, que sirvan para tomar decisiones, los que afecten a un número elevado de personas implicadas, por la evolución futura, por la relevancia del hecho, por la importancia de los personajes implicados o por la fuente que ha anunciado la noticia. Son los denominados valores noticia. Por ejemplo, la actualidad. Todo lo que esté cerca del presente es actualidad, tanto el pasado como el futuro próximo. La máxima del periodismo es la simultaneidad, es decir, que coincida el momento en el que ocurre la noticia con la emisión en directo de la misma. Novedad. Conocimiento que el público tiene del acontecimiento. Se confunde con actualidad porque lo más actual es novedad para el público. Importancia. La importancia en cierto sentido es relativa porque un hecho es importante cuanto mayor impacto tenga sobre la zona de difusión, según el número de personas implicadas, si el acontecimiento es significativo, según evolucione el acontecimiento, en función del grado o nivel jerárquico de los implicados, por la notoriedad del sujeto y según el interés de la audiencia. Se seleccionan acontecimientos que interesen a esa audiencia. Los intereses mayoritarios son por la proximidad geográfica. Cuanto más cerca haya pasado el suceso del receptor, más interés surgirá. Por la proximidad local, si los hechos afectan a las personas de nuestro entorno o un entorno cercano. Lo extraordinario. Por la preferencia temática. Hay temas que interesan más que otros, por ejemplo, la importancia del fútbol en nuestro país. Interés humano. Son más importantes los temas en los que el público se identifica con los protagonistas de la noticia, la vida cotidiana, el dramatismo, los desastres, la conflictividad, el suspense, etc. Los valores noticias se pueden dar de forma simultánea. Cuantos más tenga un acontecimiento, más posibilidades tiene de convertirse en noticia. Lógicamente, para que se puedan tener criterios precisos sobre los valores noticia, es necesario estar informado diariamente. El proceso de selección no solo depende de la elección del periodista, también depende del enfoque que se le dé, es decir, del punto de vista con el que se va a abordar el acontecimiento. Y en este punto es importante el medio de comunicación para el que se haga la noticia. La jerarquización es importante porque es el proceso por el cual un medio de comunicación otorga más o menos importancia a los hechos que se presentan y se refiere a dos procesos. La tematización, que distribuye la información en una determinada sección, por ejemplo, la clasificación geográfica con las secciones de internacional, nacional y local, la clasificación temática con las secciones de sociedad, cultura, deportes o espectáculos. Los criterios geográficos y temáticos no son excluyentes porque el mundo no está dividido en secciones. Es por ello que la selección la realiza el propio periodista. Es más, hay diversos temas que pueden formar parte de varias secciones. Maquetación o presentación de la información. Las noticias más importantes van en portada y ocupan mayor espacio, además de ir acompañadas de fotografías. Es importante el orden, el lugar que ocupa en la página, el tamaño del titular, etc. Es aconsejable, una vez que tenemos toda la información precisa para escribir nuestra noticia, realizar un esquema para saber en qué orden contaremos el material. Se llama estilo en el periodismo a la manera en que se escribe. Cada periodista tiene su estilo particular, pero existe una serie de ideas concretas y comunes a todos los periodistas. La noticia cumple las 3 Cs, es decir, claridad, concisión y corrección, y se escribe en estilo directo. Lo más importante de la noticia es el titular, porque es lo primero que se lee, y en ocasiones lo único. Por ello debe ser breve y captar la atención tratando de responder a las dos W, el what y el who, es decir, el qué y el quién. Características básicas del estilo periodístico, es decir, las 3 Cs. Claridad, hemos dicho. Claridad significa escribir con sencillez. Hay que procurar que el texto se entienda sin grandes esfuerzos. Para ello, es necesario que quien redacta comprenda el acontecimiento y escribir las cosas con claridad, algo que tiene mucho que ver con el uso del lenguaje. Un lenguaje accesible o sencillo, no utilizar demasiados tecnicismos, ni extranjerismos, ni vulgarismos, no emplear, por supuesto, blasfemias,
líneas, usar párrafos cortos de 4 o 5 líneas, frases cortas entre 15 y 20 palabras. Cada idea es un enunciado, no hay que contar una idea en 2 frases ni más de una línea en el enunciado. Mantener el orden lógico de la frase, no abusar de las frases pasivas, no abusar de las oraciones subordinadas. Frases afirmativas siempre mejor que negativas. Esto en cuanto a la claridad. ¿Qué ocurre con la corrección? La corrección es escribir correctamente y esto implica seguir las reglas y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Existen algunos vicios del lenguaje periodístico que se deben evitar, como las construcciones nominales, el abuso de participios y gerundios, las perífrasis verbales, las preposiciones, el condicional de rumor, problemas de léxico como las palabras inventadas, etc. Concisión. El mensaje debe ser lo más breve y preciso posible, utilizando los términos exactos sin añadir más. Existe una serie de reglas para ser conciso. Por ejemplo, evitar las locuciones prescindibles o las perífrasis usuales en prensa, rechazar la ambigüedad, no utilizar ciertas muletillas, rechazar los barbarismos, palabras impropias, evitar la abstracción, utilizar palabras plenas con sentido total, evitar los adjetivos calificativos, escribir con verbos que indiquen movimiento y evitar los verbos ser y estar. Aquí hay algunos ejemplos de buen y mal estilo. Pero a las anteriores características, por ejemplo, como lo que estamos viendo aquí, ejemplos de uso, mal uso y buen uso del estilo, todo lo que hemos comentado sobre la ambigüedad, las muletillas, adjetivos calificativos, etcétera, tenemos que unir el tono o el ritmo del relato. Un texto no debe basarse solo en la fuerza del contenido que ofrece. También debe poseer ritmo, evitando ser monótono en su construcción para que el receptor no se canse de leer el texto. Modalidades de redacción. Dependiendo del género periodístico al que se recurra, será más adecuado un estilo de escritura llamado estilo directo o el estilo indirecto o de color. El periodista igualmente decidirá qué estilo quiere dar a sus informaciones y así se decantará por una manera u otra de escribir. El estilo directo es el más adecuado a la hora de redactar una noticia. Es lo que se conoce como ir al grano y tiene las siguientes reglas. Relato impersonal. El periodista nunca escribe en primera persona ni transmite lo que siente. Debe ser más objetivo, no hay opinión. Debe responder a las preguntas básicas objetivas, las denominadas 6W, que son el qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. Si se incluyen datos subjetivos, explicaciones, opiniones, el periodista nunca los hará suyos, sino que irán asociados a una fuente. Lenguaje aséptico y descriptivo, sobrio y escueto, no utilizar adjetivos calificativos y buscar palabras que no tengan doble significado. Pirámide invertida es la forma textual base en los géneros de la información. En ella lo más importante se debe situar en la parte superior y los detalles menos relevantes irán al final de la información como el esquema que veis ahí. ¿Cuáles son las partes de la noticia? Comenzamos con los titulares. Los titulares son las unidades sintácticas con sentido pleno que acompañan a una noticia, identificándola, jerarquizando su información y captando la atención del lector. Son antetítulo, titular y subtítulo. El único de obligada escritura es el título. ¿Cuáles son las características del título en una información? Debe ser claro, debe ser conciso, debe ser veraz, debe ser atractivo, debe ser adecuado, debe ser actual y debe ser autónomo. Repito, claro, conciso, veraz, atractivo, adecuado, actual y autónomo. Autónomo en el sentido que en la medida de lo posible debe ser independiente del texto y de los demás titulares y debe tener sentido por sí mismo. ¿Cuáles son las normas básicas para la redacción de titulares? En el titular de la noticia se debe sintetizar la información.
Normalmente deben de ser afirmativos. Por ejemplo, Obama señala que no tiene intención de dimitir. Mejor que Obama niega que planee dimitir. Escritos en presente, responder a las preguntas qué y quién, no incluir opiniones, no usar expresiones difusas, podría, posiblemente, al parecer, evitar las interrogaciones, exclamaciones, las siglas y las abreviaturas, sin puntos ni comas, mejor en una sola frase, y evitar adverbios, sobre todo los de tiempo. El titular debe ser congruente con el lead, porque pues, sabemos que el lead o entradilla debe ir acorde con los titulares. Estas son las normas que he comentado para la redacción de los titulares. Y aquí unos ejemplos de cuál puede ser la relación entre el titular y la entradilla. La entradilla siempre debe de ir acorde con los titulares o, visto de otro modo, los titulares siempre se extraen de la entradilla. El lead o la entradilla. Es un resumen escueto y autónomo de la información. Debe contener los datos más importantes respondiendo al menos al qué, al quién, al cómo y al cuándo. Debe guardar relación con el título, ya que éste se extrae de ella, como hemos dicho. En esta parte de la noticia no debe abusarse de las oraciones subordinadas y se aconseja que no supere las 5 líneas de texto. Pautas para escribir un correcto lead en la noticia, una correcta entradilla. ¿Cuáles son esas pautas? Pues debe ser directo, debe ser conciso e inequívoco, debe funcionar de modo independiente, nunca comenzará con una cláusula subordinada, nunca comenzar con números y, salvo casos excepcionales, nunca comenzar con citas, ya que confunde al lector porque no sabemos quién está hablando hasta que no se explica. Y conviene también evitarse al comienzo vocablos como no, hoy o mañana. Hemos dicho que en los titulares igualmente se evitaba adverbios, sobre todo de tiempo, y que normalmente deben de ser los titulares afirmativos, pues en la entradilla, como debe ser acorde a los titulares, se sigue un poco la misma línea. Y aquí tenemos ejemplos de entradilla, una entradilla clara y una entradilla pues que no está del todo clara. Volvemos a los titulares para explicar un apunte más. Y es que hemos hablado de las características del titular, pero no hemos comentado los otros titulares como son el antetítulo y el subtítulo, que también tienen su importancia. Cuando el periodista se dispone a titular una noticia, es decir, a redactar los 3 titulares, debe plantearse unas preguntas clave. Por ejemplo, ¿qué es noticia en el texto? ¿Qué es lo que la diferencia de otras noticias? ¿Qué es lo que más va a interesar al lector? El antetítulo y el subtítulo recogen otros datos de la noticia, nunca el principal. El antetítulo, generalmente y si es relevante, lo que va a hacer es contextualizar la información para ayudar al lector a ubicarla geográfica o temáticamente. Y respecto al subtítulo, lo que sirve es para complementar al título principal con algún dato relevante o curioso.
¿En qué momento es conveniente escribir la entradilla? Volviendo a hablar del tema de las entradillas. Como regla general se redactará en primer lugar, aunque hay excepciones. Es peligroso redactar un texto sin haber pensado una entradilla adecuada y al final volver al principio para escribirlo, ya que es posible que al ver el primer párrafo allí hayamos dado la clave con la noticia y tengamos luego que volver a reescribir todo el texto. Actualmente la entradilla se ha reubicado en muchos diarios como el primer párrafo del cuerpo de la noticia. Cuerpo de la noticia. Su función principal es la de desarrollar la entradilla del titular, ampliando y explicando el escenario de la información. Se debe repetir el qué, el quién, el cuándo, más los antecedentes y la fuente. Vemos aquí un ejemplo de cuerpo de la noticia, con un primer párrafo, que sería la entradilla. A continuación, un segundo párrafo sería un párrafo explicativo. Tenemos un párrafo informativo y un párrafo, como vemos, que sería de documentación, que suele ir al final de la información. Como se ve en esta información, se intercala un párrafo explicativo después de la entradilla y el último párrafo intenta atisbar las consecuencias, en este caso económicas, de la noticia principal. La estructura del cuerpo de la noticia puede ser de las siguientes formas. Puede ser piramidal, de lo más a lo menos importante y más común. Esta es la más recomendable y la más frecuente, estructura de pirámide invertida. Puede ser cronológica, contar los datos por fechas. Puede ser flashback, primero se cuenta el desenlace y después lo que pasó al principio. De citas, se va dando información de lo que van diciendo diferentes personajes. De enumeración de los hechos, lógica relacional, todos los contenidos que tienen relación se organizan juntos. Lógica casual, primero las causas y luego las consecuencias. Inductiva, pasar de lo particular a lo general, o deductiva, lo contrario, pasar de lo general a lo particular. Son habituales dentro de este componente de la noticia los recuadros o despieces que ofrecen datos o declaraciones de personajes relacionados con la información principal y los sumarios, que suelen ser frases redactadas dentro del cuerpo a un tamaño mayor, así como también los denominados ladillos. Hay que entender bien la diferencia entre estos elementos que enriquecen y complementan a la noticia.